Recoge tus cosas, te vas a casa. La voz del hacendado cortó el silencio como una navaja afilada. Marina levantó la vista, asustada, aún con un pedazo de pan mohoso en la mano, el mismo que había sacado del basurero. A su lado, 3 niños sucios y hambrientos temblaban. Los habían echado de todos lados, ya no tenían nada. Y ahora, aquel hombre alto, montado en su caballo, los miraba con una expresión que ella no lograba descifrar. ¿Era enojo? ¿Era lástima? ¿Sería otra puerta cerrándose en su cara y en la de sus hijos? Marina no sabía si esas palabras eran una orden de expulsión, o si, por primera vez en meses, alguien realmente les estaba ofreciendo ayuda. Lo que pasó después de esa frase cambiaría todo. Pero para entender esta historia, hay que volver al principio. 3 meses antes de ese momento, detrás del almacén, Marina aún tenía una vida. No era una vida fácil, pero era una vida. Tenía 35 años, 3 hijos sanos y un marido trabajador que salía todos los días antes del amanecer para ganarse el pan. Vivían en una pensión sencilla en el pueblo, pagaban el alquiler a tiempo y los niños iban a la escuela cuando podían. No era mucho, pero era suficiente. Todo se derrumbó una tarde de sol fuerte. El esposo de Marina transportaba costales de maíz en una carreta vieja por el camino de tierra que unía las haciendas con la villa. La carga era demasiado pesada, y la bajada, muy empinada. La rueda de la carreta se rompió a mitad del camino. Lo que pasó después fue rápido y brutal. La carreta volcó y él quedó atrapado bajo todo ese peso. Cuando los otros trabajadores llegaron para ayudar, ya era tarde, demasiado tarde. Marina recibió la noticia a media tarde. No lloró, no gritó. Solo se quedó ahí, quieta, con Miguel en brazos, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los otros 2 niños, Pedro y Lucas, guardaron silencio, tratando de entender lo que eso significaba. Papá no volvería. Nunca más. La vida que conocían había terminado ahí. El funeral fue al día siguiente. Pocas personas asistieron. El padre rezó deprisa, ansioso por irse antes de que el sol pegara demasiado fuerte. Las mujeres del pueblo miraban a Marina con lástima, pero ninguna se acercó a ofrecer ayuda. Los hombres mantuvieron distancia. Cuando la última palada de tierra cubrió el ataúd, Marina se quedó sola en el cementerio con sus 3 hijos. Sola de verdad. En los días siguientes, la realidad tocó la puerta con fuerza. El dueño del almacén apareció cobrando deudas que Marina ni siquiera sabía que existían. Su marido había comprado fiado durante meses, y ahora ella tenía que pagar. El dueño de la pensión le dio una semana para conseguir el dinero del alquiler atrasado. Una semana, 7 días para resolver una vida entera de problemas. Marina intentó de todo. Se ofreció para lavar ropa, cocinar, limpiar casas, cualquier cosa. Tocó puerta tras puerta, con los hijos detrás, pidiendo una oportunidad. Pero las puertas se cerraban una tras otra. Las mujeres del pueblo la miraban con desconfianza. Una viuda joven era un problema, una amenaza. Los maridos podían mirar de más, las habladurías podían empezar. Era mejor mantener distancia. Y entonces vino el golpe más duro. Doña Francisca, la dueña de la pensión donde Marina vivía desde hacía años, tocó su puerta un domingo por la mañana. Era una mujer alta, de rostro duro y ojos fríos. Iba a misa todos los domingos, se sentaba en la primera fila y rezaba en voz alta para que todos la escucharan. Se creía mejor que los demás por eso. Cruzó los brazos sobre su delantal almidonado y, con voz seca, sin una pizca de compasión, dijo: «No acepto mujeres sin marido en mi casa. Eso va contra los principios cristianos. La gente hablará mal, y no puedo permitir que mi reputación se manche por culpa de gente como tú. Tienes hasta mañana para irte». Marina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Gente como tú. Las palabras ardieron más que cualquier otra cosa. Ya no era una persona, era un problema.
Un peso. Algo que debía ser arrojado a la calle. Al día siguiente, doña Francisca tiró las pocas pertenencias de Marina a la calle, 2 atados de ropa, algunos trapos viejos y una olla abollada. Era todo lo que quedaba de una vida entera. Pedro, el mayor, ayudó a su madre a cargar las pocas cosas que tenían. Lucas sostenía la mano de Miguel, que lloraba bajito, sin entender por qué tenían que dejar su casa. Marina buscó refugio. Imploró. Lloró. Pero las respuestas siempre eran las mismas. No, no tenemos espacio. No podemos ayudar. Busca a tus parientes. Vete a otro lugar. El pueblo entero les dio la espalda, como si fueran invisibles, como si no valieran nada. Durante semanas, Marina y sus hijos durmieron donde podían, bajo los árboles, en graneros abandonados, en cualquier rincón que ofreciera un poco de protección contra el frío de la noche. Los niños adelgazaron, la ropa se rompió, y el hambre se volvió una compañera constante. Fue así como Marina terminó detrás de aquel almacén, hurgando entre la basura en busca de comida. Así fue como se encontró en el fondo del pozo, sin esperanza, sin futuro. Parecía que todo había llegado a su fin. Pero lo que ella aún no sabía era que, a veces, hay que tocar fondo para encontrar la salida. Era una tarde especialmente calurosa. Marina y los niños ya habían revisado cada rincón detrás del almacén. No quedaba nada, ni restos, ni sobras. Nada. El hambre apretaba tanto que Miguel comenzó a llorar. No era un llanto fuerte, era un llanto débil, cansado, de quien ya no tiene fuerzas ni para quejarse. Marina abrazó a su hijo menor y sintió el corazón romperse. Pedro y Lucas estaban sentados en el suelo de tierra, mirando al vacío. Demasiado flacos, demasiado sucios, demasiado cansados. Marina los miró y pensó, Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hicieron ellos? Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos golpeando la tierra seca. Marina levantó la cabeza. Un caballo se acercaba por la vereda estrecha. Encima, venía un hombre alto, con sombrero de cuero y ropa sencilla de hacendado. Detuvo el caballo justo frente a ellos. El hombre bajó despacio. Sus ojos recorrieron la escena con atención. Una mujer delgada, con la ropa rota, tratando de proteger a 3 niños que parecían fantasmas. Restos de comida podrida en el suelo, desesperación en cada rostro. Marina se levantó rápido, poniéndose delante de sus hijos. No sabía quién era aquel hombre, pero ya había aprendido a no confiar en nadie. Pedro, el mayor, también se puso de pie, cerrando los puños. Con solo 13 años, ya entendía que tenía que proteger a su madre y a sus hermanos. El hacendado se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello gris y miró a Marina con una expresión que ella no supo interpretar. Entonces dijo esas palabras que jamás olvidaría. Recoge tus cosas, te vas a casa. Marina se quedó paralizada. No entendía. ¿A casa? ¿Qué casa? Ella no tenía casa, no tenía nada. ¿Acaso aquel hombre los estaba echando del pueblo? ¿O era otra persona queriendo deshacerse de ellos? Pero antes de que pudiera responder, él habló con voz más suave. Me llamo Pedro. Tengo una hacienda a unos kilómetros de aquí. Necesito a alguien que cuide la casa, que cocine, que mantenga las cosas en orden. Tú y tus hijos pueden quedarse allá. Hay una casita al fondo. No es gran cosa, pero tiene techo y paredes, es mejor que esto. Marina no pudo hablar. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Era real o solo un delirio provocado por el hambre? Pedro continuó, no pido nada más que trabajo honesto. Tú trabajas, yo te doy comida y techo. Los niños pueden ayudar en lo que puedan, pero voy a dejar algo claro, no acepto flojera, ni robo. Si cumples con tu parte, no te faltará nada. Marina miró a sus hijos. Miguel lloraba bajito, Lucas sostenía su mano con fuerza. Pedro, el mayor, observaba al hacendado con desconfianza,
pero también con un brillo de esperanza en los ojos. ¿Por qué hace esto, Señor?, preguntó Marina con voz temblorosa. Pedro se colocó el sombrero nuevamente. Su rostro se endureció, y por un instante, ella vio una sombra de dolor cruzar sus ojos. Porque ya vi gente buena ser destruida por la vida, y porque sé lo que es perderlo todo. No dijo más. Solo montó de nuevo en el caballo y esperó su respuesta. Marina no tenía opción. Era eso o ver morir a sus hijos de hambre en la calle. Recogió sus pocas pertenencias, tomó a Miguel en brazos y dijo con voz baja: «Nos vamos». El camino hacia la hacienda fue largo y silencioso. Marina y los niños siguieron a pie detrás del caballo. El sol quemaba fuerte en la espalda, los pies dolían, pero por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza volvió a latir en el corazón de Marina. Después de casi 2 horas de caminata, la hacienda apareció ante ellos. Era un lugar sencillo, pero bien cuidado. La casa principal era pequeña, de madera, con un porche al frente. A un costado, un corral con algunas vacas y gallinas. Y al fondo, tal como Pedro había dicho, había una casita. Pedro bajó del caballo y señaló hacia ella. Ahí es. Hay una cama vieja, una estufa de leña y algunas ollas. No es mucho, pero alcanza para empezar. Mañana temprano comienzas a trabajar en la casa principal. Los niños pueden ir por agua al pozo y cuidar las gallinas. Marina entró al caserío con sus hijos. Era pequeño, las paredes tenían huecos, el techo estaba torcido, pero tenía 4 paredes y un techo. Era más de lo que habían tenido en semanas. Esa noche, Pedro les mandó comida: arroz, frijoles, un pedazo de carne y un poco de harina. Los niños comieron como si no hubiera un mañana. Marina comió despacio, todavía sin creer que todo aquello era real. Cuando se acostó en la cama vieja, con los 3 hijos apretados a su lado, miró al techo y susurró una oración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Pero lo que Marina aún no sabía era que aquel hacendado callado y solitario cargaba sus propias heridas, tan profundas como las suyas. Y que aquel encuentro cambiaría no solo la vida de ella y de sus hijos, sino también la de él. Porque, a veces, salvar a alguien es también una forma de salvarse uno mismo. Los primeros días en la hacienda fueron de trabajo duro. Marina se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Pedro y se encargaba de limpiar la casa principal. La casa era sencilla, pero estaba abandonada. Polvo en cada rincón, ropa amontonada, ollas sucias en el fregadero. Era como si nadie hubiera vivido allí en años. Marina limpió, ordenó, lavó, cocinó. Los niños ayudaban en lo que podían. Pedro, el mayor, traía agua del pozo. Lucas cuidaba las gallinas y recogía los huevos. Miguel, demasiado pequeño para trabajos pesados, se quedaba junto a su madre, ayudando a barrer y a ordenar las cosas. El hacendado Pedro era un hombre de pocas palabras. Salía temprano a cuidar el ganado y los cultivos, volvía al mediodía para comer, y salía otra vez hasta el anochecer. Comía en silencio, agradecía con un leve gesto de cabeza y se sentaba en el porche, donde pasaba horas fumando y mirando el horizonte. Marina notó algo extraño en la casa principal. Al fondo, una de las puertas siempre permanecía cerrada. Nunca había entrado allí, ni se lo habían permitido, pero sentía que algo importante guardaba ese cuarto, algo que Pedro no quería que nadie tocara. Fue 2 semanas después cuando descubrió la verdad. Era una tarde de sábado. Pedro había ido al pueblo a comprar provisiones. Marina limpiaba la casa cuando Miguel, curioso como todo niño de 6 años, abrió la puerta del cuarto cerrado. Marina corrió para sacarlo de ahí, pero se detuvo en la entrada. El cuarto estaba intacto. Una cama matrimonial cubierta con una sábana blanca, una cómoda con ropa de mujer doblada con cuidado, juguetes en una esquina y, en la pared, un retrato. Una mujer de sonrisa suave sostenía en brazos a una niña pequeña.
Marina lo entendió todo en ese instante. Pedro había perdido a su familia, y nunca había podido seguir adelante. Cerró la puerta despacio, tomó la mano de Miguel y no dijo nada a los demás niños. Eso no era asunto suyo. Cuando Pedro regresó del pueblo al caer la tarde, Marina preparaba la cena. Él entró en la cocina, puso las provisiones sobre la mesa y se quedó ahí, mirándola. La puerta estaba abierta. ¿Entraste?, preguntó con voz baja. Marina dejó de mover la olla y se giró. Él lo sabía. Claro que lo sabía. Fue sin querer, dijo ella. Miguel es niño, no sabía que no podía entrar. Pedro se quitó el sombrero y se pasó la mano por el rostro cansado. Guardó silencio largo rato. Luego murmuró. Ellas murieron hace 4 años, de tuberculosis. Primero mi hija, Ana Clara. Tenía 5 años. Luego mi esposa, Rosa, 2 semanas después. Fui por el médico al pueblo, pero tardó demasiado. Cuando llegó, ya no había nada que hacer. Marina sintió el pecho apretarse. Sabía lo que era perder a alguien, sabía lo que era vivir con un dolor que nunca se va. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Pedro negó con la cabeza. Desde ese día, no pude volver a entrar en ese cuarto. Dejé todo tal como estaba, su ropa, los juguetes de mi niña, todo. Porque si quitaba esas cosas, sería como borrarlas de mi vida para siempre. Se puso el sombrero y salió. Marina se quedó ahí, con las manos temblando. Ahora entendía por qué aquel hombre era tan callado, por qué vivía solo, por qué los había sacado de la calle. Porque él sabía lo que era sufrir, y no quería ver a nadie más sufriendo. Esa noche, Marina se acostó junto a sus hijos y pensó en Pedro. 2 viudos. 2 historias de pérdida. 2 vidas rotas, intentando reconstruirse. Tal vez por eso Dios los había puesto en el camino del otro, no para reemplazar lo que habían perdido, sino para construir algo nuevo. Los días fueron pasando, y la hacienda volvió a tener vida. Marina cocinaba comidas de verdad, y Pedro las comía sin dejar ni un solo bocado. Los niños engordaron un poco, las mejillas de Miguel ya no estaban tan hundidas. Pedro, el mayor, empezó a ayudar al hacendado con el ganado. Lucas cuidaba del huerto con esmero, y poco a poco aquella casa, que antes parecía muerta, volvió a respirar. Pedro comenzó a hablar más. No mucho, pero lo suficiente. Enseñó al chico mayor a lazar el ganado, mostró a Lucas cómo sembrar frijoles en la época correcta. Y Miguel, el pequeño, lo seguía a todas partes, llamándole don Pedro, con una admiración tan pura que hacía al hombre sonreír por primera vez en años. Marina veía todo aquello y sentía algo crecer dentro del pecho. No era amor, todavía no, pero era algo parecido a la esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, esa familia rota pudiera repararse, que esos 2 corazones partidos encontraran la manera de volver a latir. Pero ninguno de los 2 sabía que el pueblo no veía aquella situación con buenos ojos, y que pronto llegaría la tormenta. Pasaron 2 meses. La hacienda prosperaba, las vacas engordaban, el huerto daba buenos frutos, la casa estaba limpia y ordenada. Por primera vez en años, Pedro ya no se quedaba en el porche hasta tarde. Entraba, cenaba con calma, conversaba un poco con Marina sobre el trabajo del día siguiente, y luego se iba a dormir. La rutina había traído paz a aquel lugar. Marina también estaba distinta. Había ganado algunos kilos, su rostro ya no se veía tan flaco, y sus ojos volvían a brillar. Sonreía, no mucho, pero lo hacía, sobre todo cuando veía a sus hijos correr por el patio, jugando como niños de verdad. Pedro, el mayor, con 13 años ya, se había convertido en el brazo derecho del hacendado. Se levantaba temprano, ayudaba a ordeñar las vacas, reparaba cercas y aprendía todo lo que el hombre le enseñaba. El hacendado veía en el muchacho un reflejo de sí mismo, trabajador, serio, responsable. Lucas, por su parte, se había encariñado con el huerto.
Regaba las plantas todos los días y celebraba cada tomate que nacía. Y Miguel, el pequeño, era la sombra de don Pedro. Lo seguía a todos lados, y el hombre, que llevaba 4 años sin oír la risa de una criatura, lo dejaba acompañarlo, respondiendo las 1000 preguntas que solo un niño de 6 años puede hacer. Una tarde, mientras Marina preparaba el almuerzo, Pedro entró a la cocina con el ceño fruncido. Se quitó el sombrero y se quedó ahí, en silencio, como buscando las palabras adecuadas. «Tengo que ir al pueblo mañana», dijo al fin. «Hay unos asuntos que necesito arreglar». Marina dejó de mover la cuchara y lo miró. «¿Pasa algo?» Pedro negó con la cabeza. «No, solo negocios. Pero quería que supieras que la gente del pueblo anda hablando». El corazón de Marina se encogió. Sabía que eso pasaría tarde o temprano. ¿Hablando de qué? Que no está bien que una mujer viva sola en mi hacienda, que eso va contra las costumbres, que el padre no lo aprueba, esas cosas. Marina bajó la mirada. Otra vez los juicios, las habladurías, la hipocresía de quienes se creían mejores que los demás. ¿Quiere que me vaya?, preguntó, con la voz temblando. Pedro dio un paso al frente y la miró fijo a los ojos. «No, no quiero eso. Tú y los niños pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. No me importa lo que digan, pero pensé que debía saberlo». Marina sintió alivio, mezclado con miedo. No quería irse, no quería volver a la miseria. Pero también sabía que cuando el pueblo empezaba a hablar, las cosas podían ponerse muy feas. Al día siguiente, Pedro fue al pueblo. Regresó al atardecer, con el rostro serio y una carta en la mano. Se la entregó a Marina sin decir palabra. Ella la abrió y leyó. «Señor Pedro, la comunidad está preocupada por la situación que usted ha creado en su propiedad. Una mujer soltera viviendo en su hacienda, sin la debida supervisión, es una ofensa a los buenos valores y a la moral cristiana. Le pedimos que tome medidas para corregir esta situación. De lo contrario, podrían tomarse acciones más serias. Atentamente, Padre Augusto y el Consejo del Pueblo». Las manos de Marina temblaban. Leyó la carta 1, 2, 3 veces. Las palabras ardían como fuego: ofensa a los buenos valores, moral cristiana, las mismas palabras que aquella señora, doña Francisca, había usado para echarla a la calle. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con la voz quebrada. Pedro tomó la carta, la rompió en pedazos y dijo con firmeza: «Nada. Vamos a seguir viviendo. Ellos no mandan aquí». Pero en sus ojos, Marina vio la preocupación. Sabía que aquello estaba lejos de terminar. La gente del pueblo no se rendiría. Nunca lo hacían. Porque para ellos, juzgar era más fácil que ayudar. Esa noche, Marina no pudo dormir. Miró el techo del cuartito mientras escuchaba la respiración de sus hijos. Tenía miedo de perderlo todo, de volver a la miseria, de ver a sus hijos pasar hambre otra vez. Pero dentro de su pecho también crecía una certeza, la de que no dejaría que le arrebataran eso sin luchar. Porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que valía la pena proteger. No era solo un techo, ni un plato de comida. Era dignidad. Era esperanza. Era una nueva oportunidad para vivir. Y no pensaba rendirse. No esta vez. Una semana después de aquella carta, un visitante apareció en la hacienda. Era el señor Joaquín, uno de los hombres más ricos del pueblo, dueño de tierras, de ganado, y de una influencia que pocos se atrevían a desafiar. Llegó en una carreta elegante, tirada por 2 caballos lustrosos, y bajó con la soberbia de quien está acostumbrado a ser obedecido. Pedro estaba en el corral cuando lo vio venir. Dejó lo que hacía y caminó hacia él. Marina observaba de lejos, con los niños a su lado. «Buenos días, Pedro», dijo Joaquín, quitándose el sombrero. «Buenos días», respondió Pedro, seco. «Vine como amigo, a darte un consejo». «No pedí ninguno», contestó Pedro sin rodeos.
Joaquín ignoró la rudeza y continuó: eres un hombre respetado, Pedro. Siempre lo has sido. Trabajas duro, pagas tus cuentas, no te metes en líos. Pero esta situación con la mujer y los niños está manchando tu reputación. La gente habla, y no habla bien. Pedro cruzó los brazos. La gente siempre habla. Siempre lo ha hecho, y siempre lo hará. Esta vez es diferente, insistió Joaquín. El padre está involucrado, el consejo del pueblo también. Si no tomas una decisión, la tomarán por ti. Pedro lo miró con calma, aunque por dentro hervía. ¿Y qué decisión sería esa?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Que la mujer se vaya. Puedes darle algo de dinero, si de verdad quieres ayudarla, pero no la dejes vivir aquí. Así, todo volverá a la normalidad, y tú recuperarás tu buena reputación. Hubo un largo silencio. Pedro bajó la mirada, respiró hondo y respondió con voz baja, pero firme: Marina y los niños se quedan. Fin de la conversación. Joaquín negó con la cabeza, decepcionado. Estás cometiendo un error, Pedro. Un error que te va a costar caro. Piénsalo bien. Se colocó el sombrero, subió a la carreta y se marchó, levantando una nube de polvo tras de sí. Pedro se quedó allí, quieto, mirando la carretera vacía. Sentía el peso del mundo sobre los hombros. Marina se acercó despacio. No dijo nada, solo se paró a su lado, mirando hacia el mismo horizonte. «Puedo irme», susurró al fin. «No quiero que pierdas todo por mi culpa». Pedro se giró hacia ella. Sus ojos estaban cansados, pero dentro de ellos había algo más, algo que Marina no supo descifrar. «No vas a ningún lado», dijo con firmeza. «Esta es tu casa ahora. Y nadie va a sacarte de aquí». Pero en su mirada había duda, y Marina lo notó. Tenía miedo. Porque sabía que, a veces, el mundo era más fuerte que las buenas intenciones. Que la gente mala siempre encontraba la forma de ganar. Y que los débiles eran los que terminaban perdiendo. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Marina se sentó en la puerta del cuartito y miró hacia la casa principal. Pedro estaba en el porche, como siempre, fumando en silencio, pensando en sus demonios. Ella pensó en Rosa, la primera esposa, en la pequeña Ana Clara. Pensó en cómo Pedro había perdido todo y nunca había podido reconstruirse. Y ahora que por fin parecía empezar a vivir de nuevo, el mundo conspiraba para destruirlo otra vez. ¿Por qué la vida es tan cruel con quien ya ha sufrido tanto?, susurró al viento. No hubo respuesta. Solo el silencio de la noche, y el canto lejano de los grillos. Marina cerró los ojos y rezó. Rezó por fuerza, por valor, por un milagro. Porque sentía que iba a necesitar todo eso en los días que se avecinaban. Y no se equivocaba. La tormenta apenas comenzaba. Y cuando llegara, sería peor de lo que cualquiera pudiera imaginar. El golpe final vino 3 días después. El padre Augusto apareció en la hacienda acompañado de 2 hombres del consejo del pueblo. Llegaron a media tarde, en una carreta cerrada, con rostros serios y decididos. Pedro estaba reparando una cerca cuando los vio acercarse. Su corazón se hundió. Sabía que no era una visita de cortesía. Dejó las herramientas y caminó hacia ellos. «Buenas tardes, Pedro», dijo el padre, sin siquiera intentar sonreír. «Padre», respondió él, seco. «Necesitamos hablar. Es algo serio». Caminaron hasta el porche. Marina observaba desde dentro de la casa, con el corazón acelerado. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. El padre comenzó: «Pedro, recibiste nuestra carta. El señor Joaquín vino a hablar contigo, pero no tomaste ninguna medida. Ahora no tenemos opción». «¿Opción para qué?», preguntó Pedro, sintiendo como la rabia le subía por la garganta. «El pueblo ha decidido que no puede seguir aceptando esta situación. Una mujer sin marido, viviendo en tu propiedad, es un escándalo.
Las familias están preocupadas, los jóvenes hablan, los niños ven cosas que no deberían. Esto está corrompiendo los valores de nuestra comunidad. Pedro dio un paso al frente. Marina trabaja para mí. Ella y sus hijos viven en el cuartito de atrás. No hay nada malo en eso. Uno de los hombres del consejo, don Mateo, intervino con tono frío. Hay todo lo malo del mundo, Pedro. No estás casado con ella, no es tu pariente, no hay ningún lazo que los una. Eso es impropio, indecente. Indecente, dijo Pedro, con la voz temblando de furia, es dejar que una mujer y 3 niños mueran de hambre en la calle. El padre levantó la mano, intentando calmar los ánimos. Nadie está diciendo que no puedas ayudarla, Pedro, respondió con serenidad, pero hay otras formas. Podemos conseguirle un lugar en el pueblo, una familia que la supervise, o ayudarla a ir a otra ciudad donde tenga parientes. Pedro apretó los puños. Ella no tiene a nadie, padre. No tiene familia, no tiene hogar, y yo no la voy a echar. El sacerdote suspiró con tristeza y sacó un papel del bolsillo. Entonces no nos dejas otra opción, dijo con tono grave. Este es un documento firmado por el Consejo del Pueblo y avalado por mí, como representante de la Iglesia. Si no la echas antes de que acabe la semana, tomaremos medidas legales. Pediremos al juez una orden para removerla por la fuerza, y tu reputación, Pedro, quedará completamente destruida. Pedro sintió el cuerpo helarse. No estaban bromeando. Lo decían en serio. Ustedes no tienen ese derecho, murmuró, con la voz débil. Sí lo tenemos, intervino don Mateus, uno de los hombres del consejo. Tenemos el derecho de proteger a nuestra comunidad de la inmoralidad, y eso es lo que vamos a hacer. Los 3 hombres se marcharon. Pedro quedó allí, de pie en el alpendre, sosteniendo aquel papel maldito entre las manos. Sentía como si un golpe seco le hubiera vaciado el pecho. Marina salió de la casa. Había escuchado todo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Voy a irme, dijo con la voz quebrada. No quiero que destruyan tu vida por mi culpa. Pedro no respondió. Miraba el papel, sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Pensó en Rosa, en Ana Clara, en cómo había fallado con ellas, y en cómo estaba fallando otra vez, con Marina y con esos niños inocentes. El miedo lo envolvía, miedo a perderlo todo, miedo a quedarse solo, miedo a enfrentar al pueblo entero. Y ese miedo fue más fuerte que su corazón. Esa noche, Pedro la llamó para hablar. Marina llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. Los niños dormían en el cobertizo. Tienes que irte, dijo él, sin mirarla a los ojos. Marina sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. Pedro, no tengo opción, interrumpió él, con la voz quebrada. Si te quedas, me van a destruir. Me quitarán la hacienda, me meterán a la cárcel. No puedo arriesgar eso. ¿Y a dónde voy? ¿Qué será de mis hijos? Pedro sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Aquí hay dinero. Es todo lo que tengo. Tómalo y vete, a cualquier pueblo, lejos de aquí. Empieza de nuevo. Marina tomó el sobre con las manos temblorosas. Miró al hombre que le había dado esperanza cuando no la había, y ahora la echaba. Pensé que eras diferente, susurró, con el alma hecha pedazos. Pensé que eras valiente. Pedro bajó la cabeza. No respondió. Sabía que ella tenía razón. Era un cobarde. Marina se fue. Volvió al cobertizo, despertó a los niños y comenzó a empacar lo poco que tenían. Pedro, el mayor, preguntó qué pasaba. Ella no pudo explicarlo. Solo dijo que debían irse. Al amanecer, antes de que saliera el sol, Marina y los 3 niños dejaron la hacienda. Cargaban sus fardos y el dinero en el bolsillo. Caminaron por el camino de tierra sin mirar atrás. Pedro los vio desde el alpendre. Vio cómo se alejaban, cómo sus figuras se desvanecían en la curva del camino.
y sintió que el corazón se le rompía dentro del pecho, porque sabía que acababa de cometer el peor error de su vida. Pero ya era tarde. Se habían ido. Estaba solo otra vez, como siempre. Marina y los niños caminaron por horas. El sol subía y quemaba con fuerza. Miguel comenzó a quejarse del dolor en los pies. Lucas, agotado, apenas podía seguir el paso. Pedro, el mayor, caminaba en silencio, con los puños apretados. Llegaron a un rancho abandonado junto al camino. Era un lugar miserable, paredes cayéndose, techo agujereado, piso de tierra seca. Pero era el único refugio que tenían. Marina dejó las cosas en el suelo y se sentó, extenuada. Los niños se acostaron a su alrededor. ¿Por qué tuvimos que irnos, mamá?, preguntó Miguel, con los ojos llenos de lágrimas. Marina no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que el mundo puede ser cruel, que hasta las buenas personas pueden abandonarte cuando más las necesitas? A veces las cosas no salen como uno espera, mi amor, fue lo único que logró decir. Esa noche fue larga y fría. Miguel lloró hasta dormirse. Lucas se aferró a su madre. Pedro, el mayor, permaneció despierto mirando el techo roto, viendo las estrellas a través de los agujeros. Y juró que algún día sería diferente. Algún día sería lo bastante fuerte para proteger a su madre y a sus hermanos. Mientras tanto, en la hacienda, Pedro no podía dormir. Caminaba por la casa vacía, sintiendo el peso de la soledad apoderarse de todo. La cocina estaba muda, no había olor a comida, ni risas de niños, ni vida. Se sentó en el alpendre, encendió un cigarro y miró hacia la oscuridad. Pensó en Rosa, en Ana Clara, en cómo había fallado con todas ellas. Porque eso era lo que sabía hacer, fallar. Siempre fallar. A la mañana siguiente, alguien golpeó la puerta. Era don Geraldo, un hombre de piel oscura y cabello blanco, viejo trabajador de la hacienda. Había sido esclavo, había visto cosas terribles, pero jamás perdió su dignidad. Entró sin pedir permiso, se sentó frente a Pedro y lo miró con esos ojos que parecían ver el alma. Oí decir que la muchacha y los niños se fueron, dijo con voz grave. Pedro no respondió, solo bajó la cabeza. ¿Y tú dejaste que eso pasara?, preguntó don Geraldo. No tenía elección, señor Geraldo. Iba a perderlo todo. El viejo sonrió con tristeza. ¿Y crees que no lo perdiste de todas formas? Mira a tu alrededor, muchacho. Mira esta casa, está vacía, muerta, igual que antes de que esa familia llegara. Estás solo otra vez. Así que dime, ¿qué fue exactamente lo que salvaste? Las palabras le dolieron a Pedro como cuchillos. Usted no entiende, iban a destruirme, a quitarme la hacienda, iban nada. Interrumpió don Geraldo, golpeando la mesa con la mano. Iban a hablar, a juzgar, a hacer lo que esa gente siempre hace, pero no podían quitarte nada si tú no lo permitías. El problema no eran ellos, Pedro. El problema era tu miedo. Pedro bajó la mirada. Ya lo perdí todo una vez. No puedo pasar por eso de nuevo. ¿Y crees que Rosa querría verte así?, preguntó el viejo, con voz firme. Escondido, temeroso, dejando a una mujer y 3 niños a su suerte solo por miedo a lo que dirían los demás. Pedro apretó los puños. No pude salvarla, no pude salvar a mi hija. No, no pudiste, asintió don Geraldo. Y nunca podrás, porque ya se fueron. Pero Marina está viva. Esos niños están vivos. A ellos sí puedes salvarlos. Guardó silencio unos segundos y añadió, pero tienes que elegir, Pedro. Decidir si seguirás viviendo con miedo, o si por fin tendrás el valor de hacer lo correcto. Pedro quedó callado. Las palabras de don Geraldo resonaban en su mente. Tenía razón. Había dejado que el miedo lo dominara, que la cobardía decidiera por él. Entonces el viejo sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa.
Esto es la escritura de mis tierras. 40 hectáreas. Las compré con el sudor de 40 años de trabajo. Es poco, pero es mío. Legal, registrado. Pedro miró el papel, confundido. ¿Por qué me muestra eso? Porque vas a transferir estas tierras a nombre de Marina. Ella será la propietaria, legal y registrada. Así esa gente del pueblo no podrá hacerle nada. Tendrá derechos, tendrá protección. Pedro abrió los ojos, sorprendido. Don Geraldo, no puedo aceptar eso. Esa tierra es su vida entera. Y se la estoy entregando para darle vida a ella, y a esos niños. Porque, a diferencia de ti, yo entiendo que solo hay dos formas de vivir, morir de rodillas, o vivir de pie. Y yo elegí vivir de pie. El viejo se levantó, caminó hasta la puerta y antes de salir dijo, ahora decide, Pedro. ¿Vas a seguir viviendo como un cobarde o vas a hacer lo correcto? Luego se fue. Pedro se quedó solo en la cocina, mirando aquella escritura. Pensó en Rosa, en Ana Clara, en Marina y los pequeños. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que aún podía salvar. Y entonces, por primera vez en 4 años, tomó una decisión valiente. Una decisión que lo cambiaría todo. Tomó la escritura, se colocó el sombrero y salió. Tenía trabajo por hacer. Fue directo al registro de la comarca. El escribano, un anciano de lentes gruesos, lo miró sorprendido al ver la escritura de don Geraldo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Sí, respondió Pedro, firme. Quiero transferir esta propiedad a nombre de Marina, hoy mismo. El escribano dudó, pero no podía negarse. Todo estaba en regla. Preparó los papeles. Pedro firmó con mano firme, y en menos de 1 hora, Marina era oficialmente dueña de 40 hectáreas de tierra. Guardó los documentos en el bolsillo y salió. Pero no fue a buscarla todavía. Tenía algo más que hacer primero. Era domingo, día de misa. La iglesia estaba llena. El padre Augusto, don Joaquín, don Mateus, doña Francisca, todas las familias del pueblo estaban allí. Pedro entró por la puerta principal, justo a la mitad del sermón. El sonido de sus espuelas resonó en el silencio del templo. Todas las cabezas se giraron. El padre cayó. Don Joaquín se puso pálido. Doña Francisca abrió los ojos con espanto. Pedro caminó por el pasillo central con pasos firmes y mirada fija. Se detuvo frente al altar, se quitó el sombrero y dijo, «Quiero hablar». «Pedro, esto es una iglesia, no es lugar para…», empezó el padre. «Cállese», interrumpió Pedro, con voz fuerte. «Usted ya ha hablado demasiado. Ahora es mi turno». Silencio total. Nadie se movió. «Ustedes me mandaron una carta, vinieron a mi casa, me amenazaron. Todo porque di refugio a una mujer y 3 niños que estaban muriendo de hambre. Porque, según ustedes, eso era inmoral. Indecente». Miró a cada persona en el templo, una por una. ¿Quieren saber qué es inmoral? Inmoral es haberle cerrado las puertas a Marina cuando pidió ayuda. Es dejar que 3 niños pasen hambre en la calle. Es juzgar a una viuda que solo quería una oportunidad para empezar de nuevo. Don Joaquín se levantó. «Estás hablando de cosas que no entiendes, Pedro». «Sí entiendo», respondió él con firmeza. «Entiendo que se esconden detrás de la religión para disfrazar su crueldad. Que usan la moral para justificar su cobardía. Que prefieren destruir una vida antes que tender una mano». Entonces sacó los documentos del bolsillo y los levantó bien alto. «Esto que tengo aquí es una escritura legal, 40 hectáreas transferidas a nombre de Marina. Ahora ella es propietaria», dijo Pedro con voz firme. «Tiene derechos, tiene la protección de la ley, y si alguno de ustedes se atreve a hacerle daño a ella o a los niños, tendrá que responder ante la justicia». Doña Francisca se levantó indignada. «Esto es un absurdo. Tú estás». «Estoy haciendo lo correcto», interrumpió Pedro,
algo que ustedes jamás tuvieron el valor de hacer. Su mirada se posó en el padre Augusto. Usted predica sobre el amor al prójimo, sobre la caridad, sobre la compasión, pero, cuando tuvo la oportunidad de practicar todo eso, eligió el lado de los poderosos. Eligió juzgar, en lugar de ayudar. El padre bajó la cabeza, sin palabras. Pedro se colocó el sombrero nuevamente y miró a la congregación por última vez. Marina y los niños volverán a mi hacienda. Y me casaré con ella, porque merece respeto, merece dignidad, y merece a alguien que tenga el valor de quedarse a su lado, contra todo y contra todos. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, don Geraldo se levantó. El viejo aplaudió despacio, con fuerza, un sonido que resonó en toda la iglesia. Luego se levantó la maestra del pueblo y aplaudió también. Después, 3 familias de hacendados. Y luego, algunas personas más. No fueron todos, pero fueron suficientes. Pedro salió de la iglesia con la cabeza en alto. Montó su caballo y galopó por el camino de tierra. Tenía que encontrar a Marina. Tenía que enmendar el error que había cometido. La encontró en el rancho abandonado, sentada con los niños en el suelo, comiendo los restos de un pan duro. Cuando lo vio llegar, Marina se levantó asustada, y los pequeños se escondieron detrás de ella. Pedro bajó del caballo y caminó hacia ella. Se quitó el sombrero y la miró a los ojos, con toda la sinceridad que tenía dentro. Fui un cobarde, dijo, con la voz quebrada. Dejé que el miedo hablara más fuerte. Te abandoné a ti y a los niños cuando más me necesitaban, y me arrepentiré de eso toda la vida. Marina no respondió. Solo lo miró, esperando. Pedro sacó unos papeles del bolsillo y se los entregó. Esto es una escritura de tierra. 40 hectáreas. Es tuya ahora, legal, registrada. Tú y los niños tienen un hogar, conmigo o sin mí. Marina tomó los documentos con las manos temblorosas. Los leyó una vez, 2 veces, no podía creerlo. Fui a la iglesia, continuó él, delante de todos. Les dije que eres una mujer honrada, que mereces respeto, y que me casaría contigo, si aún quieres darme esa oportunidad. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marina. Miguel salió de detrás de su madre y corrió a abrazar a Pedro. Lucas lo siguió. Y finalmente, el hijo mayor, aquel que había jurado no volver a confiar en él, caminó despacio, y también se dejó abrazar. Marina miró a sus hijos, luego al hombre que había fallado, pero que había regresado. Al hombre que había caído, pero había encontrado el valor para levantarse. Sacó del bolsillo un pequeño anillo, el anillo de bodas de su primer esposo. Lo había guardado como recuerdo, pero ahora era hora de dejar atrás el pasado. Marina se colocó el anillo y dijo, entonces hazlo valer. Hazlo real. Convierte esta familia rota en una familia de verdad. Pedro sonrió. Por primera vez en 4 años, sonrió de verdad. La besó, abrazó a los 3 niños y sintió como el peso que había cargado tanto tiempo, por fin se desvanecía. 3 meses después, la hacienda prosperaba. Pedro y Marina se casaron en una ceremonia sencilla junto al arroyo, con don Geraldo como testigo. El hijo mayor se había convertido en un joven responsable, Lucas cuidaba la huerta con dedicación, y Miguel seguía a su padrastro a todas partes, aprendiendo a ser hombre. Las mujeres del pueblo empezaron a visitarlos. Al principio, tímidas. Algunas llevaban pan, otras, disculpas. Marina las recibió con amabilidad, pero en su corazón nunca olvidó quién le había dado la espalda cuando más lo necesitó. Una tarde, mientras el sol se escondía tras el valle, Pedro y Marina se quedaron en la puerta de casa, mirando a los niños jugar. En el cuarto que antes permanecía cerrado, los vestidos de Rosa y los juguetes de Ana Clara estaban guardados con cariño, no olvidados, solo colocados en su lugar, porque el pasado merecía respeto, pero no debía aprisionar el presente. Pedro tomó la mano de Marina. Gracias, susurró. ¿Por qué?
Preguntó ella, sonriendo. Por enseñarme que la vida no termina cuando perdemos algo. Que siempre hay una segunda oportunidad. Que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto, incluso con miedo. Marina apretó su mano. Nos salvamos el uno al otro, Pedro. Eso fue lo que pasó. Los niños corrieron hacia ellos, riendo, felices, vivos. Y en ese instante, Pedro comprendió que un hogar no es un lugar que se encuentra, es algo que se construye. Día a día. Con decisiones valientes. Con personas por las que vale la pena luchar. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de oro y rojo, aquella familia remendada, finalmente encontró la paz.